este video educativo. La temática está basada en el modelado de software con UML. El principal enfoque de estudio es el diagrama de comunicación. Durante el transcurso de este video vas a estar acompañado de mi compañero Manuel García y quien les habla Jessica Montes. Somos estudiantes del quinto nivel de la carrera de Ingeniería en Ciencias de la Computación. Cabe recalcar que este video ha sido solicitado por el docente que imparte la materia de proyectos de software, el ingeniero en sistemas Fernando Moreira Moreira, docente de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Felipe. Pues vale, comencemos. Para empezar, ¿qué es el modelado de sistemas o de software? Básicamente el modelado de sistemas es el proceso para realizar modelos abstractos de un sistema, en donde cada modelo presenta una visión o perspectiva diferente de dicho sistema. En general, el modelado de sistemas se ha convertido en un medio para representar el sistema, usando algún tipo de notación gráfica. Bueno, ahora casi siempre se utilizan, se basan en notaciones en el lenguaje de modelado unificado más conocido como UML. Sin embargo, también es posible desarrollar modelos formales, matemáticos de un sistema. Generalmente se utilizan una especificación detallada del sistema. También los modelos se usan durante la ingeniería de requerimientos, pues para ayudar a derivar los requerimientos del sistema. También para describir el sistema a los ingenieros que lo implementan y posterior a la implementación, pues para documentar la estructura y operación del sistema. Se dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Es por esto que se creó la generación de diagramas con el lenguaje de modelado unificado UML, por sus siglas en inglés Unified Modeling Language, para forjar un lenguaje visual común en el complejo desarrollo de software, y de esta manera sea comprensible para usuarios de negocio y quien quiera que desee entender un sistema. El lenguaje unificado de modelado UML fue creado para forjar un lenguaje de modelado visual común y semántica, y sintácticamente rico para la arquitectura, el diseño y la implementación de sistemas de software complejos, tanto en estructura como en comportamiento. Es comparable a los planos usados en otros campos y consiste en diferentes tipos de diagramas. En general, los diagramas UML describen los límites de estructura y el comportamiento del sistema y los objetos que contiene. Y de esta manera podemos ver que esta importante herramienta es usada hasta en los negocios. UML y su función en el modelado. Hay muchos paradigmas o modelos para la resolución de problemas en la informática, que es el estudio de datos y algoritmos. Hay 4 categorías de modelos para la resolución de problemas: lenguajes imperativos, funcionales, declarativos y orientados a objetos. UML y diseño orientado a objetos. Los lenguajes orientados a objetos dominan el mundo de la programación porque modelan los objetos del mundo real. Ahora se puede modelar un escritorio, algún objeto en la vida real como un carro o lo que tú quieras. UML es una combinación de varias notaciones orientadas a objetos: diseño orientado a objetos, técnica de modelado de objetos e ingeniería de software orientada a objetos. La historia y los orígenes de UML. Seguramente has escuchado sobre los 3 amigos, The Three Amigos de la ingeniería de software, como se las conocía. Habían desarrollado otras metodologías. Ellos se unieron para dar claridad a los programadores, creando nuevos estándares. De esta manera, fortalecieron los 3 métodos y mejoraron el producto final. Bueno, durante el año 1996, los esfuerzos de estos pensadores derivaron la publicación de los documentos UML 0.9 y 0.91. Los 3 amigos formaron un consorcio con muchas organizaciones conocidas actualmente como IBM, HP, Oracle, Microsoft, entre otros. En 1999, los 3 amigos publicaron la guía del usuario para el lenguaje unificado de modelado. Y en la actualidad, existen actualizaciones en UML 2.0, que incluye información sobre UML 2.0 en la segunda edición de 2015.
UML y el modelado de datos. El UML es muy popular entre los programadores, pero no suele ser usado por desarrolladores de base de datos. ¿Por qué? Una sencilla razón es porque los que crearon el UML no se enfocaron en las bases de datos. Sin embargo, el UML es efectivo para el modelado de alto nivel de datos conceptuales y se puede usar en diferentes tipos de diagramas de UML. Conceptos de modelado especificados por UML. En el desarrollo de sistemas se centran tres modelos generales de diferentes sistemas, como son funcionales, de objetos, dinámicos. Los funcionales se trata de diagramas de casos de uso, que describen la funcionalidad del sistema, desde el punto de vista del usuario. De objetos, se trata de diagramas de clases que describen la estructura del sistema en términos de objetos, atributos, asociaciones y operaciones. Mientras que los dinámicos se encuentran los diagramas de interacción, los diagramas de máquina de estados y los diagramas de actividades. Estos se usan para describir el comportamiento interno del sistema. Bueno, estos modelos de sistemas se visualizan a través de dos tipos diferentes de diagramas, como son estructurales y de comportamiento. Tipos de diagramas UML. UML usa elementos y los asocia de diferentes formas para formar diagramas que representen aspectos estáticos o estructurales del sistema y diagramas de comportamiento que capten aspectos dinámicos del sistema. Bueno, podemos visualizar diagramas UML estructurales, son 6. Entre ellos diagramas de clases, diagramas de componentes, diagramas de estructura compuesta, diagrama de comunicación, diagrama de objetos y diagrama de paquetes. Mientras que los diagramas UML de comportamiento se encuentran en diagramas de comunicación, diagrama de panorama de interacciones, diagrama de secuencia, diagrama de temporización, diagramas de actividades, diagrama de máquina de estados y diagrama de caso de uso. Bueno, si bien es cierto, los primeros 4 pertenecen a diagramas de interacción y uno de ellos es el que vamos a estudiar, que es el diagrama de comunicación. Bueno, vamos a la parte importante del vídeo, que es acerca de los diagramas de comunicación. La pregunta es, ¿qué son los diagramas de comunicación? Los diagramas de comunicación, también llamados diagramas de colaboración, son otra representación basada en UML, donde se muestran las interacciones organizadas entre los objetos, basándose específicamente en la comunicación, tal como su nombre lo indica. Ahora, ¿qué modelan estos tipos de diagramas? Bueno, pues modelan el comportamiento dinámico de un sistema, haciendo énfasis en la secuencia de mensajes que intercambian los objetos para el caso de uso en particular. Bueno, ahora, ¿qué expresan estos diagramas? Bueno, expresan roles tales como el de clasificador y asociación. Dichos roles pues, nos permiten determinar si los enlaces, los tipos de objetos, entre otros. Bueno, los elementos que conforman el diagrama de comunicación son los siguientes. Los elementos, a ver, son 3 partes de los diagramas de comunicación, los 3 elementos, que son instancias. Las instancias representan un objeto o instancia cualquiera de una clase determinada. Una instancia o un objeto se ilustra con un rectángulo que contiene el nombre y la clase del objeto en un formato como podemos ver en la imagen. Aquí tenemos una instancia persona. Los enlaces. Los enlaces representan una conexión entre instancias que indican navegabilidad y visibilidad entre ellas. Puede establecer una relación cliente-servidor entre las instancias. Vamos a observar aquí dos objetos, sistema y persona. Están conectadas entre sí y esto se lo conoce como enlace. Y pues aquí está la dirección donde está de qué manera están interactuando los dos objetos. Y por último, los mensajes. Los mensajes se representan mediante una flecha etiquetada. Un mensaje está asociado a un enlace y tiene asociado un número que indica el orden de ocurrencia.
para así conocer de qué manera se realizarán. Puesto a este ejemplo, estamos dos objetos, usuario y sistema, enlazados, pues tenemos esta flechita que indica que el mensaje está yendo desde el usuario al sistema. Está solicitando la interfaz, ingresar datos, solicitud de inserción. Estos números que están aquí, pues es el orden en el que va dándose el mensaje. Y por último, la diferencia con el diagrama de secuencia. Bien, estos son muy sencillos, son dos diferencias, que está en el camino y el número de la secuencia. Bueno, en el camino se dibuja haciéndolo corresponder con una asociación, mientras que en el número de secuencia permite indicar la ordenación temporal de un mensaje que precede a un número 1 y que se incrementa secuencialmente por cada nuevo mensaje del flujo del control. Bueno, pues esto viene siendo la diferencia entre el diagrama de secuencia y el diagrama de comunicación. Pues todo sencillo y muy básico. Muy bien, amigos, entonces aquí tenemos a los componentes que forman un diagrama de comunicación. Pues bien, entonces tenemos los objetos que se van a representar en estos rectángulos. Tenemos sus ligas, sus mensajes y sus flechas de dirección. ¿Cómo funciona esto? Bien, aquí tenemos tres objetos, objeto 1, objeto 2 y objeto 3. Podemos darnos cuenta que el objeto 1 está siendo ligado con el objeto 2 y el objeto 3 está siendo ligado con el objeto 2. Es decir, que el objeto 2 tiene comunicación tanto con el objeto 1 como con el objeto 3. A partir de ello, necesitaremos sus mensajes. Estos mensajes deben ir enumerados, ya que en este diagrama no hay un patrón escrito, un orden de secuencia que nos indican cuál es el primer mensaje, el segundo, sucesivamente, ¿verdad? Entonces, para ello, tenemos que enumerar los mensajes justo aquí, por encima de las ligas. Pero también debemos tener muy en cuenta de que cómo sabemos desde qué objeto hacia qué objeto va el mensaje. Para ello están las flechas de dirección que nos indican en qué dirección va dicho mensaje, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se representaría el mensaje? Pues bien, con su numeración, 2 puntos, el nombre del mensaje bien especificado y entre paréntesis sus parámetros si es que los... Bien, uno de los componentes que forman al diagrama de comunicación serían los mensajes anidados. Para ello, para poder entender bien este tema, tenemos este ejemplo gráfico de un diagrama de secuencia, ¿verdad? Pero aquí podemos ver claramente cómo funciona este ciclo de anidamiento. Bien, tenemos tres objetos, objeto 1, objeto 2 y objeto 3. Aquí podemos ver que el objeto 1 le está enviando un mensaje al objeto 2. Y a su vez, al recibir ese mensaje, envía un mensaje al objeto 3. Para poder identificar y reconocer este patrón de mensajes anidados, usamos el esquema n.m, es decir, mensaje 1.1, mensaje 1.2, mensaje 1.3. Así podemos tener más clara la idea de lo que son los mensajes anidados, cómo funcionan y desde dónde parte y hacia dónde llega. También debemos tener en cuenta que un objeto en este diagrama de comunicación puede darse un automensaje o un mensaje a sí mismo. Entonces, ¿cómo se haría esto? Tenemos el objeto en un rectángulo, tenemos su anidamiento hacia él mismo, como lo podemos observar en el ejemplo, ¿verdad? Y tenemos su flecha de dirección que se está apuntando a sí mismo. Es decir, que este mensaje va a ser hacia él mismo. Bien, entrando un poco más a profundidad sobre este diagrama, tenemos lo que son los mensajes condicionales. Es decir, que el mensaje del objeto A va a ser llevado al objeto B siempre y cuando la condición sea verdadera. ¿Cómo se logra esto o cómo se hace esto? Pues muy bien, tenemos en este ejemplo el objeto 1 anidado con el objeto 2 y su flecha de dirección. Entonces, la condición va a ir entre corchetes, justo después de los parámetros del mensaje. Tenemos entonces así, 1, 2 puntos, mensaje A, paréntesis con sus parámetros si es que los tiene, y entre corchetes la condición.
Entonces podemos ver una manera más fácil en el ejemplo que se encuentra un poco más abajo, donde tenemos una condición de número de días es igual a 1. Es decir, que el mensaje que se encuentra en el contador va a ser llevado hacia la hacienda siempre y cuando el número de días sea igual a 1. Así es como funcionan los mensajes condicionales. Debemos tener en cuenta también de que en este diagrama un mensaje puede ser llamado o invocado cierta cantidad de veces, ya sea para validar alguna instrucción o condición. ¿Cómo interpretamos esto? Pues bien, lo hacemos con un asterisco, justo antes de la condición que lleva este mensaje para que cumpla su ciclo. Entonces tenemos que 1, 2 puntos, mensaje A, paréntesis, y justo ahí dentro sus parámetros, si es que lo tiene, y aquí va el asterisco que indica de que aquí va a haber un ciclo de mensajes. Posteriormente, entre corchetes, tenemos la condición. En este caso, tenemos que n es igual a 0.9, es decir, que este mensaje va a ser enviado 10 veces. En el siguiente mensaje tenemos algo como que un poco más interactivo, ¿verdad? Como funciona un ciclo for, por así decirlo, de comparación. Tenemos que en este mensaje A, asterisco, entre sus corchetes, tiene una condición que dice cantidad combustible menor a 100. Es decir, que este mensaje va a irse enviando desde el objeto 3 hacia el objeto 4, va a irse enviando, siempre y cuando la cantidad de combustible sea menor a 100. También una de sus otras funcionalidades de estos mensajes son los mensajes paralelos en el diagrama de comunicación. Es decir, que un objeto puede enviar uno o más mensajes al mismo tiempo hacia otro objeto. ¿Cómo se representa esto? Pues como en el ejemplo que tenemos 1, 2 punto A, mensaje A, sus paréntesis. 1B punto mensaje B, sus paréntesis. 1C punto mensaje C, sus paréntesis. Es decir, que estos tres mensajes están siendo enviados al mismo tiempo desde el objeto 1 hacia el objeto 2. Para poder comenzar a trabajar con nuestros diagramas de comunicación, contamos con algunas herramientas de UML, ya sean instalables o en línea, como las que podemos observar en la pantalla. En este caso nosotros vamos a trabajar con la que sería Lucidchart. Lucidchart es una herramienta en línea para el modelado de diagramas UML. Pues es muy fácil registrarse, ya que puedes hacerlo gratuitamente. Creas tu cuenta ya sea con Gmail, con tu Facebook o una cuenta a partir de Lucidchart. Pues bien, no hay una mejor manera para poder reforzar todos estos conocimientos y todo lo que te he dicho que llevándolo a cabo en un ejemplo como el que tenemos a continuación. Bien amigos, nos encontramos dentro de lo que sería la herramienta de Lucidchart, donde vamos a desarrollar nuestro diagrama de comunicación. Bien, un punto importante que quiero tocar antes de empezar con este diagrama. Bien, para llegar a esta solución más óptima, hemos desarrollado unos diagramas previos, es decir, el diagrama de clase y el diagrama de secuencia, ya que estas son unas derivaciones del mismo ejercicio, es una secuencia de patrones que nos ayudan a realizar este diagrama de comunicación de una manera más rápida y sencilla y mejor comprensible. Bien, entonces aquí tenemos lo que sería nuestro diagrama de clases. Como pueden darse cuenta, ahora tenemos nuestro diagrama de secuencia. Este es muy importante, ya que a partir de este vamos a desarrollar nuestro diagrama de comunicación. Aquí tenemos lo que es el cliente que envía una solicitud al objeto empleado registrador. Este a su vez le devuelve un mensaje pidiéndole los datos para validarlo. Una vez que tiene estos datos, este genera el informe. Esto autoriza el alquiler a que será el departamento, al empleado despachador. El cliente pues sigue con su pago de películas. El empleado cajero emite el comprobante de alquiler y el empleado despachador finalmente entrega la película a lo que sería el cliente. Bien, entonces este es una forma muy sencilla para poder pasar a nuestro diagrama de comunicación. Es esencial que tengamos en cuenta este diagrama de secuencia.
Bien, como primer punto tenemos al cliente, que este sería nuestro actor. Bien, ahora tenemos nuestra clase empleado registrador, que está ligado con nuestro actor cliente, que este, como lo vimos en el diagrama de secuencia, envía un mensaje hacia este objeto que solicita el alquiler, y este a su vez le devuelve este mensaje que dice pide datos para validar el alquiler. Este objeto, una vez que obtiene esos datos, lo que va a hacer es generar un informe. Aquí tenemos lo que será el ejemplo de un automensaje. Es decir, este informe se genera aquí dentro de este objeto empleado registrador. Ahora bien, generado este informe, este objeto empleado registrador pasaría este mensaje a empleado despachador, que es decir, que le autoriza el alquiler. Ahora bien, tenemos nuestro objeto empleado cajero, el cual el cliente lo que hace es pagar el alquiler de la película a este cajero, y este cajero lo que hace es emitir un comprobante del alquiler. Y finalmente el empleado despachador le entrega lo que sería la película a nuestro cliente.